Hola, hola, bienvenida. Sí, claro que sí te recuerdo. Gracias por estar aquí. ¿Sí se ve bien? ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí, claro que sí te recuerdo. Gracias por estar aquí. Sí, muy bien. Perfecto. Vamos a hacer estas cerecitas para hacer una pulsera. Sencilla la pulsera, pero con este dije se va a ver bien bonita. Bienvenidos a todos. Jackie Fernández, bienvenida también. Vamos a hacer este hermoso dije. Nada más que estoy acomodando porque como está nublado, como que se ve menos luz. Aunque ya mandé pedir una lámpara que sea un poquito más fuerte. Y pues nada más quiero saber si se ve bien para empezar. Perfecto, muy bien. Bueno, como quiera, pues el en vivo se va a quedar, ¿verdad? Y ya posteriormente lo van viendo los que se vayan agregando. Como ven, está este dije de cerecitas, muy bonito, que yo lo hice, este es de tamaño 6. ¿Para cuándo es el otro en vivo? Sí, 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 yo sé que estoy pendiente, pero sabes que como que lo que va dentro del lapicero estaba muy grande, entonces tengo que ir a una papelería donde lo compro para comprar otras más chiquitas para poder que quepan, porque esa idea me gustó bastante. Entonces quiero hacer algo bueno. Quizás no lo vaya a hacer en vivo, sino lo voy a hacer un video editado para hacerlo despacio y que se caiga buena luz y paso por paso para ir despacio y para poder poner unas dos, tres opciones para no hacer el en vivo tan grande. Entonces, ese video lo voy a hacer en esta semana, te lo prometo, lo subo, pero no va a ser en vivo, para que no estés esperando el en vivo. Bueno, ahorita que vamos a hacer este dije, a ver, es que es como que se ve mucha sombra. Espérenme, déjenme hacerle así, a ver si no se ve tanta sombra. Es que lo que quiero es que se vaya a ver bien porque voy a utilizar la perla chiquita. A ver, vamos a ver. Y es que se nubló de un ratito a otro. A ver, vamos a ver ahí. Ok, pues vamos a empezar por respeto a los que ya se conectaron. Espero que se vea bien. Si veo que se ve muy opaco, pues ándeles, ahí sí se ve bien. Ok, lo estoy esperando mucho. Sí, sí, sí. Esta semana, te lo prometo que esta semana te lo hago. Como te dije, te voy a hacer unos dos estilos o tres y ya en el tutorial. Bueno, gracias por estar aquí. Vamos a hacer este dije que me gustó mucho porque no pasa de moda, son cerecitas, pero en este caso son de cristal. Y ya sé que lo hagamos de tamaño grande. Este es para un collar de cadena. Lo puse en collar. Y este es para aretes. Quedaría así. Ahorita voy a hacer uno chiquito, por eso voy a ver si no se batalla mucho por la luz. Voy a hacer uno chiquito para hacerlo pulsera, porque me gustó cómo se vería en una pulsera de hilo tejida, sencilla. Miren qué bonito, no sé qué tamaño les guste. Está o si lo hacemos más grande, pues quedaría así la pulsera. También la pueden hacer de cadena, miren, para que tengan su juego. Que miren qué bonito brilla. Eso es con cadena. Así es collar la cadena. Entonces, la vamos a hacer con hilo. Yo la voy a hacer con hilo. Aquí tengo mi hilo para tejerla. Exactamente. Bueno, pues entonces vamos a empezar. ¿Qué material vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar lo que son los cristales, ya sea tamaño 4 o tamaño 6, que es como de este tamaño. Nada más que la voy a hacer, este es el tamaño 6, sí, sí, hay una diferencia. La voy a hacer la voy a hacer chiquita pues para hacer la pulsera de hilo chica. Entonces, los materiales son bien sencillos porque nada más son los cristales de los colores que vayamos a hacer nuestra cerecita, un separador, en este caso uno dorado, un separador dorado de 4 milímetros, estos también son de 4 milímetros.
hilo nylon. En este caso estoy usando uno del grosor 35. Eso significa que no está ni muy ancho ni muy delgado. Nos va a quedar perfecto. Y también, pues esos son los tres materiales, es lo único que vamos a utilizar. Entonces, ¿cuánto vamos a cortar? Primero que nada vamos a cortar nuestro hilo nylon para empezar a hacer el patrón. Y vamos a cortar más o menos unos 80 centímetros o 1 metro. Y aquí está nuestro hilo nylon. Bueno, lo primero que vamos a hacer o la forma en la que vamos a empezar nuestro patrón va a ser insertando 3 cristales rojos. Vamos a empezar a hacer lo que es la primera cerecita. Vamos a ponerla así. Esta le puse aquí la argolla para poder que se haga arete. Muy sencillo, miren qué bonito. Bueno, entonces en cualquier lado de nuestro sedal vamos a insertar 3 cristales rojos. Este es uno. Ay, ay. Ok, es que ese es lo malo un poquito de los chiquitos. Este es uno. Dos. 3 cristales. Vamos a llevarlo a la parte de abajo de nuestros 2 sedales. Bueno, de nuestro hilo. Y vamos a poner 3 cristales. Siguiente paso. Vamos a agarrar un cristal rojo y lo vamos a cruzar. Entonces agarramos un cristal rojo y lo vamos a cruzar. Si sentimos que la punta está se hace un poco chata cuando cortamos, le cortamos el piquito. Ok. Un tips, vamos a agarrar nuestros dos hilos, vamos a agarrar las dos puntas que estén parejitas y vamos a hacer hacia abajo nuestro cristal y eso va a permitir que quede bien centrado todo, todo, todo. Entonces vamos a hacer nuestro cristal hacia abajo y ya quedó, va a formarse como una cruz. Miren. Sí, sí está lloviendo. El hilo completo, ¿cuál hilo? ¿El negro o el sedal este? Está como en 20 pesos. Está muy económico. Bueno, vamos a agarrar 4 y así va a quedar en forma de cruz. ¿Cuál es el siguiente patrón? Vamos a poner un cristal de cada lado. Esto es lo único laborioso, ¿verdad? El estar insertando, pero pues por eso la bisutería es buena, porque nos ayuda a desarrollar la paciencia. Y si lo quise hacer chiquito, ponle que batalla un poquito más, pero para poder hacerlo pulsera, para que no quede tan tosco. Entonces vamos a agarrar un cristal de un lado. Vamos a agarrar otro cristal del otro lado. Déjenme ponerlos aquí. Qué casualidad que agarré puro verde. Vamos a agarrar rojo. Ok. Entonces, el siguiente patrón es agarrar un cristal de cada lado. Lo vamos a llevar a los lados. A ver, déjame hacerlo un poquito más así. Ahí voy, es que estoy acomodando la luz. Ok. Entonces va a quedar uno y uno. Así. Y vamos a agarrar otro cristal y lo vamos a cruzar. Vamos a cruzar otro cristal. Como se conectan de otros países, escriben en otro lenguaje, pues no sabría decir, no sabré, pero bienvenida, Fátima. Vamos a agarrar, obviamente, otra vez los dos cordones y vamos a llevarnos hacia el centro el que acabamos de cruzar.
lo vamos a cruzar ahí. Así nos va a ir quedando. Este patrón vamos a repetirlo otra vez. Van a ser en total 3 veces. Primero son cuatro cristales y luego son 3 y luego son 3. Vamos a repetir. Como que es más fácil aquí. Lo vamos a repetir 3 veces. Entonces, de una vez déjeme insertar el otro cristal que va a cruzar. Ponemos uno de cada lado y vamos a cruzar un cristal. Y nos va a venir quedando así. Ya se va cerrando la cerecita y todavía no la hemos cerrado. Fíjense, ¿cómo sabemos que vamos bien? Vamos a ver que va 3 cristales, 1, 2, 3, 3 patrones. 1, 2, 3. Ahí es cuando ya vamos a cerrar nuestra cereza. Ya sea que lo utilicemos la grande o la chiquita, es el mismo procedimiento. Entonces, para cerrarla, vamos a agarrar un cristal del lado derecho. Vamos a agarrar un cristal del lado derecho. Aquí está la técnica para cerrar. Agarramos un cristal del lado derecho. Ese hilo, el lado derecho, lo vamos a pasar por el primer cristal y lo vamos a pasar de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Lo vamos a pasar. Gracias por sus reacciones, se los agradezco, compartan por favor y denle like para decirle a YouTube que sí les gusta el tutorial. Bueno, entonces fíjense, lo que voy a hacer es que voy a empujar el hilo y ya se va a ir cerrando nuestra primera cerecita. ¿Ok? Ahora vamos a agarrar un cristal rojo y lo vamos a cruzar. Entonces agarramos uno del lado derecho y luego ahora vamos a agarrar uno, pero lo vamos a cruzar y vamos a cruzarlo. Lo llevamos hacia abajo. ¿Y qué creen? Ya quedó la primera cerecita. Miren. ¿Ok? Es muy fácil. Ahora, si ustedes se fijan en uno de los cristales, como quiera esto, al momento que ustedes lo hagan, se les va, lo van a ver cuando ustedes ya lo estén haciendo. En uno de los cristales sale cada hilo por cada lado, ¿se fijan? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como le tenemos que hacer un nudito para que amarre bien nuestra cerecita, el hilo del lado derecho lo voy a pasar por los cristales que le siguen para poder llegar cerca de para que estén los hilos cerquita, o sea, que estén del mismo lado y poder hacer el nudo. ¿Cuáles son los cristales? Ustedes lo van a notar cuando hagan el suyo porque quizás aquí no se vea muy bien, pero los cristales son este, este y este. Al usar aquí me va a quedar el hilo, entonces ya va a estar parejito. Entonces lo voy a pasar por el cristal de enseguida, el de enseguida y el de enseguida. Es decir, vamos a hacer 1, 2, 3 pasos. Gracias por sus reacciones. Vamos a pasarlo. Entonces, primero vamos a pasar por uno, por este. Ahí voy. Es que se está metiendo en el otro y lo que quiero es nada más que pase un solo cristal. Vamos a pasar por aquí. Lo vamos a pasar por el cristal de enseguida. Lo que estamos haciendo es juntando nuestros hilos para poder cerrar nuestra cerecita. Ahí voy. Dos, son 3 cristales. Y el tercero, ya vamos a llegar a donde está el otro, ¿se fijan? Donde está el otro hilo.
y ya quedó nuestra primera cerecita. Ok, vamos a hacer un nudito. Un nudo leve, o sea, no tan fuerte, pero tampoco no tan aguadito. Vamos a hacer un nudo así y ahí quedó. Ahora vamos a hacer lo que es la ramita junto con la hojita. Para esto vamos a usar 10, que esto es un poquito lo laborioso. Déjeme cortar bien el hilo para que esté bien empuntado. Y vamos a insertar 10 cristales verdes, ¿ok? Bueno, aquí es la labor un poquito de que me tardo, pero pues así es, ¿verdad? Para que sepan todo lo que se lleva un en vivo. O ahí está, cuando hacemos este es 1, 2, los estamos poniendo en los 2 hilos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, faltan 2 ya. 8, 9, y 10. Ahí se dobló una puntita de uno de los nylon, ahorita la corto. 10. Ok, vamos a poner 10 cristales. Así va a quedar. Gracias, gracias por sus corazoncitos. Ok, ahora vamos a regresar. Vamos a contar 5 cristales. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Entonces contamos 5, 2, 4 y 5. Y en el quinto vamos a regresar nuestros hilos. Agarramos los 2 hilos juntos y lo vamos a regresar nuestro hilo de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Vamos a pasarlo nada más por el quinto. De abajo hacia arriba. Al hacer nosotros esto, estamos formando nuestra primera hojita. Estiramos nuestro hilo. Vamos, si vemos que están separados los cristales, hay que estarle moviendo para que se baje y que llegue a topar en el cristal para que no haya espacio, ¿ok? Entonces vamos estirando y ya hicimos nuestra primera hojita. Vamos a estirar nuestros hilos bien y ahí quedó nuestra primera hojita. ¿Ok? ¿Sí se ve bien? Matías Gómez, hola. Bienvenido, bienvenida, todos bienvenidos. Ahora vamos a usar un separador, en este caso uno de 4 milímetros. Vamos a ponerlo igual con los 2 hilos. Ya hicimos la primera parte de nuestra cerecita. Ahora vamos a hacer la segunda parte. Para esto vamos a insertar 6 cristales verdes. ¿Por qué 6?
porque es el que nos permite que se dé la forma. No puedo ponerle 5, sino voy a poner 6. Porque de 5 queda muy apretado, muy justo. Entonces, el sexto es el que nos ayuda a que baje la ramita. Vamos a poner 6. 1, 2, 3, 4, 4. Claro que esto ayuda mucho, sirve como terapia. La paciencia, la paciencia. 4, 5. Cuando comencé les puse ahí en la comunidad que si les gustaría ver un tutorial en vivo para que vean todo el tiempo que pasa y me dijeron que sí. Bueno, pues para que vean todo lo que uno pasa, todo el tiempo que se lleva. Ok, entonces pusimos 2, 4, 6, ¿verdad? Ahora vamos a regresar nuestro hilo, así como le hicimos ahorita la otra hojita, y lo vamos a regresar en el cristal que está pegadito al separador, en este. Ahí es donde vamos a regresar nuestros hilos. Entonces separo estos y ahorita los vamos a ir juntando. Agarro mi hilo y vuelvo a decir, es de abajo hacia arriba. Entonces agarro mi cristal y lo voy a pasar por aquí los dos hilos, de abajo hacia arriba. ¿Ok? Estiramos, vamos estirando para formar la otra hojita. Vamos juntando el cristal hacia abajo. Vamos juntando el cristal, tiene que estar bien pegadito. Vamos acomodando aquí los hilos. Ahora, como ya pusimos 6, vamos a poner 4 para que nos queden los 10 que estamos poniendo en un principio. Entonces vamos a poner solamente 4. Igual, va a ser en los dos hilos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer lo que es la otra cerecita. ¿Se acuerdan cómo empezamos el patrón? ¿Verdad que empezamos 3 y luego uno que cruza? Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero aquí está el punto clave que hay que hacer. Hay que checar de nuestros hilos cuál es el hilo que va adentro. Es decir, hay que checar que no estén cruzados, que estén bien, bien separaditos. Y en el que va adentro vamos a poner dos cristales. Ok, estamos con los rojos, entonces vamos a poner dos cristales en el hilo que va hacia adentro. Este es uno, dos. Dos cristales. Tiene que ser el hilo que va hacia adentro. Y de este lado vamos a poner, déjame poner algunos cristalitos aquí afuera ya. Vamos a poner uno solamente. ¿Aquí vamos bien? Vamos a cruzar el cuarto cristal. Este lo pongo y lo voy a cruzar con mi otro hilo.
Vamos a cruzarlo. Y nos tiene que quedar la primera forma que hicimos, ¿se acuerdan? Como una cruz. Así nos tiene que quedar, miren. 3. Estos son los 4 que nos quedaron a un principio. Ahora, vamos a repetir el patrón. ¿Cuál patrón era? Era 1 y cruza 1, ¿verdad? Entonces era un cristal de cada lado. Del otro lado. Y vamos a cruzar un cristal. Este patrón, ¿se acuerdan que lo repetimos por 3 veces? O sea que se veían 3. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estirar. ¿Cuántos llevamos? 1, 2. ¿Cuánto nos falta? Un patrón. Entonces nos faltan 3 cristalitos. Igual, vamos a poner uno en cada lado. Ay, ay, ay. Uno en cada lado y cruzamos. ¿Ok? Miren cómo nos quedó. Así es como nos quedó al principio. ¿Se acuerdan? Así es. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Así están nuestros cristales. Vamos a poner un cristal del lado derecho. Vamos a poner un cristal del lado derecho. Sé que esto es lo borrosito del trabajo, pero pues así es. Un cristal del lado derecho y lo vamos a pasar por el primero que tenemos. Lo vamos a pasar por ahí, ya vamos a acabar. Vamos a pasarlo. Déjame ponerlo así para que pase. Ahí está. Y aquí al estirarle va a cerrar nuestra cerecita, miren. Ahí cerró la cerecita. Ahora vamos a agarrar otro cristal, ya es el cuarto, ya es lo último, es el último y vamos a cruzarlo. Entonces, vamos a cruzarlo. Este es el que hace que cierre ya todo completamente. Y ya vamos a acabar nuestra cerecita. Y ya quedó. Miren. Como pueden notar, igual que la otra cerecita, tenemos el hilo en el cristal por separado. Lo necesitamos juntar. Entonces tenemos que pasarlo por 3 cristales. 1, 2, 3 para que queden cerquita los hilos y poder hacer el nudo. Entonces voy a pasar los cristales, vienen siendo este y este. Aquí están los 3 con los que voy a pasar. 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces vamos a pasarlo. Pasamos por aquí. Y es lo último. Pasamos por aquí.
pasamos por el que está enseguida. Ustedes al momento de hacerlo ahí los van a ver, los cristales, no tiene pierde. Aquí porque pues a lo mejor como no tengo zoom, pero son los tres que están mero arriba. Y por último vamos a pasarlo en este. Y ya quedó nuestra cerecita. Vamos a hacer nudos. Esperen. Vieron que aquí ya quedaron los hilos del mismo lado. Y aquí vamos a hacer el nudo. Vamos a estirar bien, antes de hacer el nudo, vamos a estirar bien. Ahí quedó. Y hacemos nuestro primer nudo. Y hacemos un nudo doble. Ustedes pueden pasarlo por otros cristales y hacer otro nudo en dado caso que quieran hacerlo así, ¿verdad? Yo nada más por ahorita, pues así lo voy a hacer. Podemos pasar por otros cristales donde queden otra vez los hilos bien y así. Hay muchas personas que los queman, yo no lo quemo porque a veces en ocasiones cuando lo he quemado se me ha zafado. Entonces, como quiera no se ve mucho. Yo nomás lo que hago es cortarlo al mero raíz, o sea, la mera orilla. Y ya queda nuestra cerecita. Bueno, de cristales ya trabajamos esto. Entonces quería hacer una pulsera pues para tener todo el juego y hacer una pulsera de hilo porque es más fácil conseguir el hilo que los cristales. Miren, ¿qué les pareció? ¿Sí les gustó? Ahora vamos a hacer una pulsera. ¿Cómo voy a hacer la pulsera? Pues muy sencillo. Vamos a agarrar nuestro hilo chino, que es el hilo base, acuérdense. Como obviamente la cerecita va a quedar en medio, o sea, va a estar particionado, no es que pase el hilo por adentro, sino que tiene que agarrarse en cada uno de los extremos. Pues entonces, como mi medida es 17, yo más o menos le calculo, voy a cortar de cada lado unos, vienen siendo 30, unos 60 centímetros, que vienen siendo 30 porque vamos a doblarlos y lo vamos a poner en un ladito de nuestra cerecita, así. Hola, hola, Mariana, bienvenida. ¿Se dice Mariana? Sí, Mariana, bienvenida. Vamos a agarrar otros 30 centímetros. Y vamos a ponerlo del otro lado. Para que nos quede igual, tenemos que ver en qué cristal lo estamos poniendo para que nos queden ahorita igual. Ahorita lo voy a verificar. ¿Por qué? Porque voy a poner vamos a ver de qué cristal nos quede igual. Voy a poner un separador. Está mi gatito que quiere participar también. ¿Saben qué? Déjenme traer un encendedor porque no lo traje, permítame. Ok, vamos a quemar nuestras puntas para poder insertar nuestro separador de 4 milímetros. Y la vamos a tejer ahorita con hilo chino. Pueden usar este mismo hilo, que es el de 1 milímetro, lo pueden usar para tejer. Claro, va a salir muy delgadita la pulsera, pero ustedes saben que a mí me gusta trabajar con el semigrueso para que la pulsera agarre un poquito más se le llama cuerpo, ¿verdad? O sea, que agarre mejor ajuste. Ay, ay, no quiere, espérame. Imagínense todo lo que pasa a un creador digital para hacer un video de 10 minutos. Todo esto. ¿Por qué? Porque hay que editarlo, hay que cortar. Pero este es el verdadero trabajo. Ok, vamos a cortarnos la puntita. Ahora sí.
Como quiera, al hacer este tipo de aguja, pues nos sirve al final al ponerle algunos cristales, lo que cuelga y pues ya está nuestra aguja aquí. Entonces vamos a poner nuestro separador. Vamos a ver dónde lo vamos a poner para que quede igual. Ahí. Vamos a poner otro separador de acá. La pulsera la podemos hacer con tejido ADN. Voy a hacer un video de ese tipo de tejido, el ADN, para poder editarlo para que no se lleve mucho tiempo. Ahorita voy a hacer el tejido plano, el normalito, para hacer nuestra pulsera rápida. Porque el ADN sí es un poquito más complicado. O sea, lo necesitan ver pausado y es mejor que les haga un video de una pulsera así. Ahorita voy a hacer un tejido plano, como el que siempre hago, porque obviamente es el que más se vende y es el que más se luce, es la verdad. Y bueno, vamos a acomodar nuestro hilo del otro lado para que quede igualito. Le pueden inclusive poner una inicial aquí, una luneta. A ver, miren. Déjenme traer una. Para que vean qué bonita va a quedar con una letra. Aquí tengo todas mis letras. Estamos desarrollando, estamos innovando, ¿verdad? Déjenme nomás checar una que no tenga tanto blanco. A veces en ocasiones cuando trae blanco yo le pinto con esmalte. Miren, le voy a poner una A, porque es la que más se vende, la A. Casi todos empiezan con A, el nombre. Déjenme nomás checar que esté bien la letra. Le pueden poner una inicial. Ahorita la vamos a envolver. Bueno, vamos a usar mi tabla porque es más rápido. Iba a usar esta, pero como vamos como ahí es un poquito más difícil el tejido de los lados, entonces vamos a tejer con esta. ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos a estirar nuestro hilo muy bien estirado. Vamos a quitar tantito nuestra inicial porque la vamos a envolver. ¿Qué significa envolver? Vamos a pasar el hilo sobre ella para que se vea bonita. Ahora vamos a agarrar nuestro hilo chino. ¿Cuánto vamos a cortar? Vamos a cortar unos 80, 90 centímetros de cada lado para poder que a ustedes les salga una pulsera entre 17 y 22 centímetros, 24 centímetros. Si mide un poquito más, hay que cortar un poquito más, porque acuérdense, yo corto 80, pero al doblar nuestro hilo, pues ya son 40 centímetros. Y los tejidos siempre se va a llevar bastantito. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar a tejer nuestra pulsera sencillamente. Vamos a hacer 2 nudos. Levantamos nuestros hilos. Acuérdense el tips que siempre les he dado y se los vuelvo a dar. Significa el tips que el lado izquierdo, donde está el nudo guía, siempre tiene que ir más grande que este. Independientemente aunque sea un tramito, pero tiene que ir más grande este que este. ¿Para qué? Para que al final nos quede bien y no nos falte hilo. Entonces voy a hacer un nudo y aquí veo el nudo guía. Entonces significa que voy a hacer de este lado y voy a hacer otro nudo plano. ¿Hasta dónde vamos a poner la inicial? Donde ustedes quieran. Puede ser de una vez ya, ahí. Y vamos a envolverla con otro nudo. Entonces, como quiero ahorita al apretar nuestro hilo, va a quedar completamente envuelta nuestra letra. Vamos a apretar bien, ahí quedó. Y vamos a empezar a tejer un lado, otro lado. En uno de los videos una persona me dijo, ¿por qué se me está torciendo la pulsera? Cada vez que hago los nudos se me está torciendo la pulsera. ¿Alguien sabe por qué se empieza a torcer la pulsera? Cuando uno está tejiendo así, el nudo plano. ¿Alguna idea?
se empieza a torcer porque se está tejiendo del mismo lado y es la técnica de la pulsera del ADN. Esa pulsera que es en espiral o el de ADN, siempre vas a agarrar el mismo lado para estar tejiendo. Si yo, ahorita se me dobla, pero porque está acá agarrada, pero el hilo en sí no está doblado. Si se empieza a torcer, significa que yo estoy haciendo mal, que en uno de los hilos lo hice por el mismo lado. O sea, hice dos del mismo lado y cuando hacemos eso se empieza a torcer. Entonces, esa es la razón, si de repente ustedes están tejiendo esta técnica del nudo plano y de repente ven que se les empieza a torcer, significa que por ahí hicieron un nudo por el mismo lado. O sea, porque recuerden que es uno de cada lado. Uno y uno, y así. No sé si tengan alguna pregunta que quieren que les conteste. Claro, sí la sé, ¿verdad? Porque pues no me lo sé todo. Bueno, hasta aquí voy a ver más o menos cuánto llevo. Ustedes pueden medirlo, pero obviamente hay que dejar para el broche. Pero aquí yo voy a medir porque quiero más o menos saber, tengo que tener un espacio viene siendo 9, yo creo que me pasé un poquito. Porque acuérdense que ahorita, pues obviamente el broche ocupa espacio. Entonces, antes de medirla, siempre les he comentado que cuando nosotros hacemos los nudos, lo más probable es que nos quede separaciones, aunque los apretemos, nos va a quedar separaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestro hilo y vamos a presionar o a jalar hacia el centro para que quede bien apretados nuestros nudos, junto con el otro, para que no haya ningún espacio. Miren, ahí quedó todo completamente cerradito y bien tejido. La letra quedó muy bien. Ahí está completamente. ¿Qué dice Cristina? Hola, querida. Gracias desde Brasil. Claro que sí, voy a editar el video y voy a poner el idioma. Siempre pongo el portugués. Bienvenida. Mire, vamos a tratar de pegar un poquito más aquí nuestro separador para que no haya espacio. Si hay espacio, queda muy guango, mire. Y que vamos a hacerlo lo más apretado posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un poquito más nuestro separador de acá para acá, de acá para acá, de aquí para acá. Vamos a apretar. Pero voy a jalar primero desde aquí y luego ya me voy así. Entonces, primero agarro aquí y lo hago así, miren. Y ya quedó aquí separado. ¿Qué significa? Que yo ya pegué mi separador. ¿Ya se fijaron? Esto es lo que siempre hay que checar. Aquí está mi separador. Bien pegadito, bien pegadito. Pero aquí se separó. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro y empujo otra vez. ¿Por qué hago esto? Porque me permite que miren, ya no queda tan aguado, ¿se fijan? Miren, ahí quedó. Bien, bien duro. Entonces, vamos a ver más o menos, a medir cuánto llevo. Y todavía me falta un buen tecito. Me faltan como si no lo hubiera apretado, a lo mejor ya me hubiera quedado, pero es mejor apretarlo y me quedan como unos 4 nudos o 6 por hacer. Entonces, vamos a hacerlos así rapidito. 1, 2. Saludos a Brasil, donde está el pulmón del mundo en cuanto a la vegetación. 2, 3, 4. O quizá ya hice los 6, pero está bien. Ahorita con este. Vamos a tratar de hacer lo más posible del hilo. Y como hice algunos y pueden quedar separaditos, ¿qué es lo que hago? Simplemente empujo hacia acá y ya quedó todo bien cerradito. Ahí está. Entonces vamos a ver nuestra pulserita. Ay, me encantó cómo se ve como la pulsera. Y vamos a checar nada más un aproximado. Le voy a quitar 2. 1, 2. ¿Ok?
Bueno, ahora vamos a hacer el otro lado así rapidito. Lo bueno es que no son mucho tejido. Entonces vamos a ponerlo aquí. No sé si se escuche como que un pajarito que pilla mucho viene desde las 4 de la mañana a cantar aquí. Y bueno, pues es parte de la naturaleza hermosa. Las aves. Y viene y canta. No, sí, creo que sí tiene un nombre. No me acuerdo quién me había comentado, pero este siempre viene todas las mañanas y yo creo que ahorita también otra vez está. Fíjense, voy a cerrar mi nudo y ya quedó un lado más largo que otro. Miren, este lado. Este es aquí. No importa cuánto, lo importante es que quede este más largo, porque como que se empareja. No sé a qué se deba, pero de una vez voy a agarrar el nudo y lo voy a mandar para que tope al cristal. No sé a qué se deba, pero eso yo lo fui sacando conforme la experiencia de hacer pulseras, de que necesitaba como que un lado más hilo que otro para que al final me quedaran parejitos los hilos y poder hacer el último nudo. Es que a veces, en ocasiones cuando cortamos exacto el hilo, el último nudo se batalla. Como no tenemos hilo extra, entonces el último nudo pues nos queda bien corto. Ay, qué bonito se va a ver. Me encanta cómo se ve en pulsera. Esto es una muy buena opción, muy bonita y pues la pueden vender o para ustedes. Miren. Hay que checar, ahorita conforme voy tejiendo se van doblando los hilos, entonces hay que checar. Si les va gustando el video, por favor, denle una reacción para que YouTube lo vea. Y pues si ya le dieron, muchas gracias. Ahí vamos, ya voy a acabar. No pongo música porque luego después sale algún problema de copyright. Entonces es puro silencio. Yo creo que con otro más. Y ya quedó. Vamos a ver. Aunque voy a apretar el hilo, pero vamos a... Ok, fíjense la diferencia. Esta quedó bien dura ya que la amarré. Y miren esta. Súper aguadita. Entonces hay que apretarla bien. Entonces vamos a agarrar nuestro tejido. Va de acá hacia acá, de acá hacia acá. Agarramos nuestro hilo base y vamos a empujar. Despacito, pero firme. Y conforme le vayamos haciendo, vamos haciéndole así. ¿Por qué le hago así? Porque el nudo que va, o sea, el hilo que va por dentro, que es el hilo base, para que no esté chueco. Por eso es bien importante que no estén chuecos. Si nosotros empezamos a tejer y hay un doblez y empezamos a tejer sobre ese doblez, aquí se nos va a hacer un nudo. Entonces siempre hay que estar, miren, ahí quedó. Recuerden que siempre al tejer una pulsera siempre va a haber un derecho y un revés. El derecho se ve aquí planito, el revés se ve aquí un nudo. Aquí está el nudo. Quiere decir que esto es lo que va por dentro. O sea, es el revés. Entonces vamos a hacerlo así. Ay. Este está al revés, por eso se hizo así. Ay. ¿A poco puse mala? A ver, vamos a ver. Ah, no, es acá. Ahí está. Dije, ya puse mala. No, nomás de acomodarla. Ahí quedó. A ver, Cristina. Ah, sí, así es, así empecé yo, Cristina. Así empecé yo, lo usé como terapia. Y luego empecé a hacerme collares y luego, Lara, bienvenida. Empecé a hacerme collares y luego, una persona cercana a mí me dijo, ¿por qué no haces pulseras para vender? Y como yo tenía muchos dijes,
Sí, lo voy a traducir. ¿Qué idioma estás hablando? Es portugués. Lara, ¿portugués? ¿Cuál es el idioma que hablas? El video lo voy a traducir en varios idiomas. En la noche o mañana lo traduzco. Ok, vamos a estirar aquí. Entonces así empecé haciendo collares para mí y luego empecé a hacer pulseras para vender y empecé y ya nadie me paró. Empecé a hacer pulseras, a vender, a vender, a vender. Y luego dije, pues vamos a pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es? Pues los tutoriales para ayudar a las personas, así como a mí que se me dificultaba, pues ayudar en lo que pueda, ¿verdad? A los que van empezando. Sí, no entiendes por qué, no sé qué idioma tengas. Si me lo dices, lo traducimos todo todo el tutorial. Vamos a aplastarle ahí y ahí quedó. Vamos a checar que no tenga piquitos. Ok. Vamos del otro lado, a quemar. Y quedó. Por este lado. Vamos a quemar. Vamos a quemar del otro lado. Y ya quedó. Miren qué bonita. Ya quedó nuestra pulserita. A ver cómo está acá. Ahí quedó. Ok, vamos a hacer ya el nudo. Vamos a agarrar nuestros cordones. Vamos a hacer un nudo normal. De una vez voy a poner los cristales. Vamos a poner cristales. Pero, bueno, sí. Podemos llegar a poner en cada uno de los hilos. Pero déjenme ver si entran aquí los dos. Si no entran, los voy a poner uno en cada hilo. Vamos a hacer de una vez la terminación de cada lado. Voy a checar si entra, si no, no entra. Voy a batallar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a insertar rojo, un verde, un rojo, un verde. Vamos a poner un doradito para que le dé un colorcito. Estamos haciendo las terminaciones, ¿ok? Igual ahora vamos a poner al revés. Aquí es como ustedes quieran ponerlo, obviamente. Vamos a poner un verde y un rojo. Un verde, un rojo. Más o menos vamos a dejar unos 15 centímetros porque si no nos cubre todo lo que es este pedacito, acuérdense que necesitamos dejar 2 centímetros para el broche. Entonces de aquí vamos a agarrar más o menos aquí para poder dejar el broche y dejamos unos 10 centímetros. 10 más unos 5 pues son como unos 15 centímetros. Entonces aquí lo que puedo hacer es hacerle nudo aquí o hacerlo nudo en cada uno de los hilos. Yo lo voy a hacer doble. O sea, lo voy a juntar los dos y voy a de una vez a cerrar, que no esté muy largo. Hacemos un nudo doble. Ya se me fue por estar moviéndole. Va de nuevo. Es que estaba pensando si hacemos un nudo arriba y un nudo abajo. Pero esto ya depende, como les digo, de ustedes, cómo quieran hacerlo. Si no queda, pues hay que quitarlo. Pues así es esto. Así es. Ahora vamos a zafarlo otra vez. Otra vez vamos a hacerlo. Vamos a estirar que estén bien estiraditos y bien acomodaditos ahí. Más o menos aquí lo voy a hacer.
Entonces ya ahora sí lo hago rápido. Este es 1, 2. Aquí lo pongo en mi dedo y lo voy, ¿para qué? Para irlo haciendo ya sea para arriba o para abajo. Y ahí voy cerrando y ahí voy quedando. Ya ahí quedó. Así. Entonces vamos a trabajar. Ustedes pueden hacerlo, ustedes pueden hacerlo igual o de la forma en la que ustedes gusten, ¿ok? Aquí ya depende de lo que quieran. Les pasamos uno. Y créanme que el cristal se ve tan hermoso con esto. No lo he hecho con perla, pero lo he hecho con puro cristal. Entonces no sé cómo se vea con perla. Pero es la misma técnica. Estiramos. Ya vamos a acabar. Y ahora sí, un verde. Más se oye el silencio, el bullicio de toda la ciudad. Ok. Ustedes pueden hacerle un nudito aquí, un nudito acá, pero yo los junté. Entonces yo los junté. Inclusive se me hace que está muy arriba el nudo. A ver, déjenme checar antes de cerrar. Ay. Espérame, déjenme checar que no me quede tan... Este es el que estoy haciendo. Aquí va a ir el broche. Aquí va el broche y no, sí quedó bien. Sí quedó bien. Bueno, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más... Aquí vamos a verificar que estén bien aquí. Y vamos a acomodar nuestros dijes y aquí más o menos es el nudito. Vamos a hacerlo doble. 1. Siempre hago al último las perlas, pero como ahorita llevaba los cristales por separado, entonces tenía que hacerlo así. Entonces vamos a, antes de cerrarlo, verificar que aquí no haya nudos, que estén bien estiraditos, bien estiraditos. Entonces aquí yo lo voy haciendo así para que quede más o menos a la altura. Lo voy subiendo, que quede a la altura. A lo mejor quedó un poquitito más abajo. Sí, quedó un poquitito más abajo. Pero así lo voy a dejar. Ustedes ahí vayan moviéndole para que... Vamos a cruzarlo. Vamos a cruzarlo. Y vamos a hacer con el hilo chino. Yo les seco ya. Vamos a... hacer 2. Vamos a hacer un poquito más. Ay, se me fue. Ok, vamos de este lado. Va aquí. Vamos a pasarlo por abajo. 3. 4. Arrasa. 5. ¿Cuántos vamos a hacer? Vamos a hacer 1 o 2 centímetros de nudo. Con otro más es suficiente. Y 6. Ahora sí vamos a cortar todos los hilos. Vamos a cortar aquí. Vamos a cortar aquí. Y vamos a quemar. Vamos a empezar a quemar aquí nuestro broche. Solo se derritió, ¿vieron? Ahí quedó. Bien fusionado. Para que no se desbarate nuestra pulsera. Ahí está.
vamos a quemar aquí. Siempre les he comentado que en este tipo de hilo siempre hay que cerrarlo quemándolo, el nudo, porque no es como el de piel o el de cuero, que podemos dejarlo así y no pasa nada. No, este sí se empieza a desbaratar. Entonces hay que quemarlo. Y ya estamos por terminar nuestra pulsera. Ahí quedó. Vamos nada más a ajustarlo un poquito. Ahorita le pongo las iniciales. Ahí está. Vamos a acomodar aquí cómo está la... Gracias por sus reacciones. Espérenme. Como está al revés, este es al derecho. Ahí está. Vamos a... Pues ya quedó. Verificamos que no haya piquitos aquí. No, no hay. Y vamos a poner nuestra pulsera. Ya la hicimos personalizada. ¿Qué significa personalizada? Significa... Miren qué bien quedó. Perfecto. Que le ponemos una inicial. Ahí queda nuestra cerecita. Con nuestro collar. Y nuestros aretes. Pues ya tenemos todo el juego completo. Así lo pueden vender. Y ahí quedó. Espero les haya gustado. Gracias por ser parte de su emprendimiento, su distracción, su terapia, etc. Y espero que les haya gustado. El tutorial pues se va a quedar grabado. Y cualquier pregunta que quieran hacerme, ahí me lo dejan en los comentarios. Yo con mucho gusto se las contesto. Recuerden, su amiga Judith les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye.